Bienvenidos a la mezquita de oro de Katara. Ahora, ¿será oro de verdad? En casi 70 países que has visitado, ¿habías visto algo así? Jamás había visto aire acondicionado exteriores. Esto, amigos, está botando aire hacia arriba. Pero no cualquier aire, está botando aire de congelador. Y hemos llegado a The Pearl Qatar. Perlas, diamantes de oro. O sea, solo podía ser aquí, en Qatar, y en la parte de los ricos. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y si han seguido los episodios anteriores, sabrán exactamente dónde nos encontramos. Y es que sí, nos hemos venido hasta Qatar, sede del Mundial de FIFA 2022, para disfrutar de cerca esta fiesta, hasta donde muchos países se unen por un mismo propósito: disfrutar del fútbol, amigos. Así es. Y en este video vamos a estar conociendo un poco más acerca del país sede. Y es exactamente, amigos, donde viven los ultramillonarios, los más ricos del Golfo Pérsico y del mundo. Porque además esta zona, amigos, pues está llena de extranjeros que solamente en este lugar pueden adquirir una propiedad. Tan solo en este lugar. Para ello vamos a comenzar este recorrido por esta zona donde nos encontramos en este momento. Y es, amigos, la Katara Cultural Village. Aquí vamos a encontrar toda mezcla de cosas: comida, comercios, disfrute, ocio. Todo se mezcla aquí en calles lujosísimas con avanzados sistemas que, miren, no les voy a adelantar mucho porque eso lo vamos a ver más adelante, pero se van a quedar con la boca abierta de cómo es este lugar de acá. Así que desde aquí va a comenzar este video. Vamos a estar recorriendo muchísimos otros lugares. Como ya les dije, vamos a recorrer también donde viven los ricos, porque eso también lo van a ver en este video. Y además, miren, sorpresas que ni se van a imaginar de cosas que existen en la actualidad. Así que vamos para allá. Justamente el comienzo, amigos, es en esta parte, en esta calle, donde te da la bienvenida las Galerías Lafayette. Estas galerías francesas famosas, lujosas. Miren esto, bellísimo, amigos. O sea, estás entrando como en otro mundo totalmente diferente en esta parte de aquí. Está increíble, está brutal. Amigos, miren nada más el diseño de los postes de luz. Está, miren, increíble. La cúpula de la Galería Lafayette de bronce, o sea, una cosa increíble. Bueno, apenas van entrando se consiguen con esta calzada estilo portugués, ¿verdad? Esto lo vemos mucho en Portugal, en Brasil también se logra ver. Miren qué belleza. Está espectacular. Por aquí pueden entrar los carros, como ustedes pueden ver, a dejar a la gente. O sea, esto está impresionante. Vean estos adornos por acá. Son como de estos de vidrio. Miren, como arte murano. Bellísimo. Tenemos fuentes también espectaculares. Ok, amigos, ok. Estoy muy emocionado por lo que les voy a comentar en este momento. O sea, estoy caminando por esta calle, ¿verdad? Que vamos a estar pues recorriendo todo el lugar. Y cuando estoy pasando por encima de esta rejilla que parece un desagüe de aguas fluviales o lo que sea, como esta de aquí, esto, amigos, está botando aire hacia arriba. Pero no cualquier aire, está botando aire de congelador prácticamente. Es un aire acondicionado en la calle. O sea, cuando me paro aquí se siente súper frío y parece que estás entrando a una tienda que tiene el aire acondicionado al máximo. Y está súper, o sea, frío. Está increíble. Lástima que ustedes no lo pueden sentir. Es totalmente como que si estás aislado del calor externo en el que estamos, porque afuera está haciendo como unos 40 grados, una sensación térmica de 40 grados con este solazo, pero a lo que pasas por aquí por encima, o sea, está frío. Miren, escuchen. O sea, es bastante presión de aire que sale de allí. Bueno, aquí estamos con el señor Ramón de La Vida de M. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Refrescándote. Sí, sí, aquí en estos aire acondicionados exteriores únicos que yo no había visto. Una locura. Bueno, imagínate cuando se tiene Mira, en el presupuesto. En casi 70 países que has visitado, ¿habías visto algo así? Jamás había visto aire acondicionados exteriores. Una locura. O sea, ¿cómo hacen para mantener esto así? No tengo ni idea. Bueno, cuando tienes el presupuesto. Porque miren, a mí cuántas veces no me regañaron que, mira, cierra la puerta, que se escapa el aire acondicionado. Sí, tal cual. Pero mira, es que estamos hablando de
500 metros de esto. Incluso en el interior podemos encontrar más probablemente. Es una locura. Miren, por aquí anda Angie también refrescándose. Hola, yo aquí Buenas, me quedo. buenas. Yo Aquí estaba- nos quedamos, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a Ramoncito, no, aquí nos podemos quedar grabando todo el día, feliz y sin problemas con el clima. Totalmente. Y es que miren, además, como aquí está la sombrita y con el aire acondicionado, Ya pues está frío, da. no Está- provoca irse. Sí, sí, sí. Miren, aquí los ricos no pasan calor. No pasan calor los ricos. Esto es algo impresionante. Ahora, nosotros allá donde estamos hospedándonos, sí que pasamos bastante calor. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo este lugar porque está de muerte lenta. Miren qué belleza de sitio. Vamos a poder encontrar también tiendas de lujo. Como ya les dije, pues es una calle comercial. Miren, tenemos algunas joyerías aquí, bellísimas. Hay muchas tiendas que todavía están cerradas. Por ejemplo, las galerías Lafayette, yo no sé si estarán abiertas ya en este momento para entrar, pero sí que tenemos publicidad por toda esta parte. Miren, todas las galerías son estas de aquí, todo este edificio de acá. Tenemos también cafés. Joe's Café se llama ese que tenemos enfrente. Estas rejillas están por todos lados. Miren, esta es una, esa es otra, esa que está allá, esta que está allá es otra, aquella que está allá es otra. Están por todo el recorrido de este paseo y no sabemos si más allá, muchísimo más allá, vamos a encontrar otras. Estas sí que no son, estas son alcantarillas normales para el desagüe del agua. De lo que nunca pasa aquí, que es llover, ya les estuve comentando en el video anterior de Así es la vida en Qatar, de que aquí llueve muy poco. O sea, casi que una vez al año y a veces pasa un año que no llueve ni siquiera. Una locura, pero dicen que cuando llueve es que se inunda el país. Se inunda, ¿ok? Miren, por aquí tenemos una exhibición. Esto es lo que utilizan para hacer snorkel. Pero bueno, no es snorkel. Es como, sí. Para ir a las profundidades súper rápido. Exacto. Como para ir por debajo del mar. Esto de costar un ojo de la cara, ¿ok? Un ojo de la cara. No sé qué precio tendrán. Si saben más o menos, comenten aquí. Tenemos unos códigos QR aquí para más información. Pero wow, miren eso. Ay, qué sabroso es caminar por este lado de la acera, porque claro, como hay de lado y lado estas rejillas con el aire acondicionado, cuando vas caminando por el centro igual sientes el frescor, ¿no? Aquí vamos a ver varios cambios de cámara. A lo mejor noten la diferencia entre una imagen y la otra. No que unas sean peores y no, pero quizás noten alguna diferencia porque estoy grabando con una GoPro y estoy grabando con mi cámara principal cuando puedo, porque no en todos los sitios puedo grabar con esta cámara grande. Entonces me dijeron, con la pequeña puedes grabar en todos lados. Entonces voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de veces posible esta, de mejor calidad, aunque la GoPro está excelente. Ahorita estoy grabando con la GoPro y vean la calidad que tiene. Mira, aquí tenemos un Juan Valdez, café colombiano, presente aquí en la parte más lujosa de Qatar, amigos. Miren eso, siéntanse orgullosos los colombianos. Un Juan Valdez, sí señor. Miren, ahorita vamos a pasar este food hall, este pasillo de comida. Oh, miren qué belleza. Wow, está hermoso. Miren, tenemos aquí unos tarros enormes de cotufas, pero vean el lugar, miren qué hermoso está. Miren los vitrales ahí cubriendo toda la estructura. Uno de los supermercados más bonitos que hemos entrado. Y deben de costar todas las cosas un dineral. Sí, o sea, vamos a ver unas simples galletitas aquí, a ver. 28 real catarí, por ejemplo, estas galletitas, está caro. Pero vean qué tematizado están. Miren estas carretitas aquí ofreciéndote agua, creo, o una bebida gasificada. Por aquí sigue saliendo aire acondicionado en todo esto. Y la verdad es que se siente súper bien. Miren, aquí tenemos unos bombones, chocolatitos. Miren esto, qué delicia. Miren, agua Evian, pero así bien elegantosa. 8.75 el agua Evian, esta botellita de vidrio. ¡Wow! ¡Qué lugar tan hermoso! Miren esas escaleras. No, miren. Estos son puros snacks, papas fritas. Estos son algunas bebidas alcohólicas. ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Yo creo que debe ser uno de los supermercados más hermosos en los que he estado realmente. ¡Qué espectáculo! Pero hablando de supermercados, si quieren también conocer un supermercado común en Qatar, que es muy diferente a este, tienen ya disponible el video acerca del supermercado, que allí estuvimos también analizando precios y todo eso. Porque este sí que es un supermercado, pero es un supermercado muy selecto, ¿saben? Podríamos decir que es el supermercado de lujo aquí en Qatar.
Miren, por aquí tenemos las zonas de las frutas, de las verduras. Miren esto, qué belleza. Vamos a hacer una pasada rapidita porque si no este video se va a alargar muchísimo y hay muchas cosas por ver. Pero miren, quería que vieran cómo luce un supermercado de lujo en la zona de lujo de Qatar. Miren los ascensores. Hay ascensores para llegar directamente desde otro lugar al supermercado. No, está increíble. Miren, toda esta zona la tienen ambientada con, pues, motivo del fútbol. Miren todas las imágenes en las paredes. Allá los grafitis, miren a los chicos allá sosteniendo un balón de fútbol. Toda esta fuente la están todavía como que arreglando. La tienen como acordonada todavía. Miren, allá va quedando las Galerías Lafayette, el supermercado y una enorme caja de regalo que ya la vamos a ver luego. ¡Ey! Miren esto, qué increíble. Miren los techos para cubrirnos del sol mientras que paseamos por aquí. No está lo de los aires acondicionados, o por lo menos no lo logramos ver por aquí, pero en cambio están estos toldos que nos cubren del sol. Pero vean que parece que entramos como en una villa. Exactamente. Hay jardines, calles, las calles están enumeradas. Mira, el Ministerio de Cultura del estado de Qatar. Ay, miren, Angie va a ir para allá seguro. Está la oficina postal que está coleccionando sus estampillas. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando el por qué no hay tantas personas ahorita por aquí, muchos turistas. Bueno, principalmente dos razones. Una, que todavía faltan días para que comience el mundial en el momento en que estoy grabando este video. Y dos, es porque la hora son pleno mediodía ahorita. O sea, son las 12 del mediodía y la gente no sale hasta ahora. O sea, la gente comienza a salir a partir de las 4 de la tarde, que baja el sol, que no hay mucho calor. Hace calor, pero no tanto como a esta hora. Entonces, por eso es que van a haber pocas personas en este momento. Miren, entramos a la oficina de estampillas. Bueno, a la oficina postal, pero que tiene esta galería de estampillas donde van a poder, bueno, deleitarse con muchas de ellas. Mira, Ramón, ¿sabes cuál es la estampilla más costosa, más cara del mundo? Sí, es una estampilla del Reino Unido. Muy antigua. ¿Y cuánto vale? Ay, no me recuerdo muy bien, pero es el objeto más ligero y más pequeño que ha alcanzado el mayor valor del mundo. Wow. Sí, porque el objeto más caro del mundo en realidad es la Estación Espacial Internacional. Ese es el objeto más caro del mundo. Pero el objeto, en función de su tamaño, es una estampilla y es del Reino Unido. Es una estampilla de la Reina de Inglaterra. Tenemos que mirarla, pero es una estampilla sin lugar a dudas del Reino Unido. Si ustedes van sabiendo, vayan dejándolo en los comentarios. Además, esta zona, amigos, tiene una playa y es la Katara Beach. Es justamente esa playa que tenemos allí. Vamos a ver si hay alguien. O sea, sol hay. Para agarrar sol hay de sobra. Ahora, la gente vendrá a tomar sol acá y disfrutar de la playa a la hora del mediodía. Eso lo vamos a descubrir ahorita, pero antes vamos a ir al anfiteatro para conocerlo porque dicen que vale mucho la pena. Bueno, vamos a ver si logramos entrar al anfiteatro de esta zona. Miren las vistas que se tienen aquí del mar. ¡Wow! Miren esto. Esto es enorme. Esto para recorrértelo necesitarás, no sé, un día entero. Pero bueno, estamos yendo a los puntos más importantes. Miren, justamente esta es la entrada. Al parecer no hay ningún tipo de impedimento para poder acceder. Bueno, amigos, y bienvenidos al anfiteatro de Qatar. Vean qué belleza. Wow, está hermosísimo, ¿eh? Y hemos llegado al anfiteatro. Está hermosísimo. Es de estilo griego clásico, pero con unos toques islámicos, sobre todo en las entradas, con estos arcos hermosos que tiene. Tiene una capacidad para 5.000 personas y un área que abarca 3.200 metros cuadrados aproximadamente. Imagínense esto, aquí caben 5.000 personas y en este canal de YouTube somos en este momento más de 1.700.000 personas. Es decir, que necesitaríamos 340 anfiteatros como este para que todos los que están suscritos en este canal de YouTube podamos estar todos al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero miren, si yo me paro aquí y veo a mi alrededor tener 5.000 personas mirándome, como que intimida un poco, ¿ah? Pero estaría muy bueno reunir por lo menos a 5.000 de ustedes en un solo lugar y poder compartir. Eso tenemos que hacerlo algún día. Dicho esto, vamos, continuemos porque tenemos una vista hermosa del mar desde este anfiteatro.
Bueno amigos, íbamos a visitar la playa, pero está cerrada todavía, no la tienen habilitada, porque bueno, yo creo que están dejando todo para estrenarse luego del comienzo del mundial. Miren, aquí tenemos como unas pequeñas casitas, chocitas, seguramente allí van a poder alquilar toldos y todo ese tipo de cosas cuando esté listo. Aquí en este momento pues no hay nada abierto, todos los negocios de comida o así están cerrados. Me imagino que es por el hecho de estar esta pepa de sol a esta hora, pero vean que lo que podemos observar de la playa es que está muy bien ordenada. Fíjense que tiene toda esta parte aquí con concreto, con losa de concreto, y más allá se ve la playa, así que lo tienen muy bien hecho, porque bueno, si está aquí en la zona de los más ricos, pues tenía que ser así. Fíjense que todas estas chozas tienen aires acondicionados, se ven en los techos, así que calor no van a pasar la gente que esté allá adentro. Por aquí está la televisión de Qatar. Estos camiones que están allí, amigos, es la televisión de Qatar. Me imagino que están, bueno, adaptando todo porque seguro van a estar grabando cositas por allí. Ahora, yo quiero que vean, bueno, además de esta plaza que está hermosísima, miren eso, quiero que vean la clase de router que tienen aquí para el Wi-Fi. Miren eso, parece una antena de estas de la NASA. Es enorme, porque sí, tenemos Wi-Fi gratuito por aquí. Bueno, vean la manera en que disimulan los potes de basura. Miren que aquí pues vamos a poder botar las cosas. Guacata. Y lo disimulan bastante bien. Pega con el ambiente del lugar, miren. De verdad que los lugares están impresionantes. Los jardines muy bonitos. Están pajaritos por ahí por todos lados. Pero claro, si es la única sombra que tienen los pobres animalitos. Amigos, bienvenidos a la mezquita de oro de Qatar. Miren eso. Wow, sí. Es la mezquita más pequeña, pero es que amigos, o sea, miren eso. Miren ese dorado. Miren. Ahora, ¿será oro de verdad? Tenemos aquí el minarete, ¿no? Este es el minarete. Minarete, tenemos aquí las paredes exteriores, también están todas recubiertas y sí que está funcionando porque fíjense que las personas dejan sus zapatos aquí afuera para poder ingresar. Miren cómo brilla cuando el sol le da. Wow. Lo hemos confirmado, lo verificamos y sí, son mosaicos de oro, ¿ok? Por eso la hicieron pequeña, porque obviamente hacer una enorme, una grande, pues claro, iba a resultar demasiado costosa. Qué increíble. Pero no sabía yo que existía esto. Wow. O sea, solo podía ser aquí en Qatar y en la parte de los ricos. Sí. Wow. Impresionante. Si es de oro, lo comprobamos, Angie. Es de oro. Sí, yo sabía que venían estos azules de oro. Wow. Ahora, ¿cuánto habrá costado? Vamos a ver si lo conseguimos averiguar. Bueno, vamos a ver si podemos acceder a la mezquita. Angie va a entrar por el lado de las mujeres, que entran por esta puerta de aquí. Y los hombres, no sé por qué, pero entran por la puerta principal, que es esta de acá. Vamos a ver, porque si por fuera es así, por dentro debe ser igual de hermosa, ¿no? Miren, ese señor va a rezar ahorita. Wow, miren qué hermosa. Y fíjense que él es un trabajador y pues vino en el momento en que le tocó rezar. Se vino para acá sin importar si estaba en su hora de trabajo. Y él también. Nos hemos subido al minarete. Ahí viene allí. A tomarnos fotos. Sí, señor. Allá el Ramón nos va a tomar la foto y la van a ver en nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _. Fíjense que aquí tenemos mármol, si no me equivoco, y además todo está también cubierto de oro en esta parte, todo lo que es el minarete también. Pero fíjense este detallazo. Aquí la gente, pues en las esquinitas, no sé si ha sido accidente o que la gente les ha quitado alguna que otra, pero bueno, si lo hicieron, se llevaron una piecita importante. No lo hagan, por favor, porque si no, imagínense, si cada persona que viene le quita un pedacito, no va a quedar nada. Bueno amigos, y entré un momentito al baño y tenía que enseñárselos porque ni siquiera en estas partes de millonarios se salvan de tener simplemente este sanitario que es al ras del piso y es simplemente el hueco. Se agachan si van a usar el del 2 y si es del 1 para los chicos pues es más fácil.
Amigos, ya pedimos nuestro taxi porque nos vamos a la siguiente zona, que es donde viven los ricos. Vámonos para allá. Bueno amigos, y hemos llegado a The Pearl, Qatar. Así es amigos, estamos amigos en un archipiélago artificial que abarca casi 4 millones de metros cuadrados. Así como lo escuchan, es la primera en Qatar con tierra disponible para ser propietarios los extranjeros. Justamente amigos, este archipiélago artificial a la que Qatar le ganó terreno al mar es el único lugar en el que los extranjeros pueden comprar una propiedad, que pueden ser 100% propietarios de ese lugar, solo aquí en The Pearl, Qatar. Podemos ver carros lujosos como este. El sitio está increíble, es una cosa totalmente diferente a lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bueno, miren, estamos paseando un poco por los alrededores de donde nos dejó el taxi. Esta es la Plaza Andalucía, por cierto. Tiene un nombre español la plaza. Bueno, miren, el nombre de la perla fue elegido porque la isla se construyó en un lugar de Qatar donde anteriormente se practicaba el buceo o la búsqueda de perlas, de la que ya estuvimos hablando en videos anteriores. Por eso es que precisamente lleva este nombre. Miren, esto es una terraza de un restaurante que ya tiene pues aquí los banderines de las diferentes selecciones que van a competir en el mundial. Pero miren los alrededores de este lugar. O sea, ustedes pueden creer lo que lo que estamos viendo. O sea, es impresionante. Todo está impecable, nuevecito. Parece que estoy entrando como a un parque temático, cuando todo está muy perfecto, todo muy limpio, todo muy bien ordenado. O sea, es una locura. Miren esa fuente allí, qué espectáculo. Y miren, hay edificios más grandes. Por ejemplo, fíjense esos edificios del fondo allí. Y bueno, como ya les mencionaba, Qatar fue uno de los principales comerciantes de la perla en Asia antes de que las perlas japonesas se volvieran más baratas y accesibles, justo antes de la bonanza petrolera. La perla Qatar ayuda a representar la riqueza del pasado en la industria de la perla. Cuando lo ves desde arriba, a la isla artificial, cuando la logras ver desde arriba, pues lo que representa es un collar de perlas específicamente. Miren, aquí hay muchas plazas. Pasas de una plaza a otra, hay muchos restaurantes. De verdad que vivir aquí es un sueño. O sea, es como vivir en un parque de Disney donde todo está perfecto. ¡Wow! Este se llama Plaza Alhambra. Bueno, miren, este lugar se encuentra ubicado en el prestigioso distrito, o muy cerca del prestigioso distrito de West Bay, que lo estuvimos visitando en el video anterior. Este cuenta con puertos deportivos, bordeados de yates de estilo mediterráneo, torres residenciales, villas, hoteles. El área también ofrece una lujosa experiencia de compras con boutiques de diseñadores de primera y salas de exhibición. También alberga modernos lugares para comer, desde refrescantes helados hasta experiencias culinarias como los que hemos estado pasando hace un momento. Y obviamente destacan sus plazas como las que hemos estado recorriendo justo ahora. Ok, miren esto. Tenemos un concesionario aquí justamente en La Perla y vean los carrazos que nos vamos a conseguir. Vean esto. Este es un Rolls Royce. Miren eso. Un Rolls Royce por aquí. Una Lamborghini Urus. Miren qué belleza. Wow. Están increíbles. Miren, un Aston Martin. Miren esto. Este es otro Rolls Royce. Wow, está increíble. Miren las tiendas que se consiguen. Miren esta tienda. Ven eso para allá adentro. Miren los letreros, cómo lucen. O sea, parecen tal cual toda la temática de Disney. O sea, está demasiado bien hecha. Miren los pasos peatonales, como tienen los arcos árabes, los típicos arcos árabes. Vean los postes, los cestos de basura. Miren, nos han invitado a entrar si queremos al concesionario. Wow, qué bueno. Mira la Lamborghini. Hello, how are you? Oh. Tienen un McLaren aquí. ¡Qué locura! Esto es rarísimo de ver porque es un carro muy costoso. ¡Wow! Miren eso. 470.000 reales. ¡Wow! Nah, qué magnífico, amigos. Qué oportunidad de verlo. Brutal, tenemos varias Range Rover por aquí.
la Lamborghini Urus, la parte de atrás, miren aquí. La camioneta Rolls Royce, véanla acá. Uy, miren este Porsche que tienen aquí. Wow, miren eso, qué belleza. Wow, este vale 819.000 rial catarí. Es del año 2022. Miren esos rines que tiene. Wow. Miren qué brutal está esto. Qué belleza. No. Miren, este es un GT3 4.0. Miren este Rolls Royce aquí. Miren la cortina que tiene el Rolls Royce. Para, miren, mayor privacidad. Está. Miren, y el carro de James Bond. Véanlo aquí. El Aston Martin. Wow, miren eso. Este es el DB11. Aunque el de Bond es el DB9. Pero este está increíble también. Amigos, muchas veces tienen la oportunidad de ver los carros, pero no las llaves de los carros. Entonces miren, aquí nos las están mostrando. Tenemos aquí la de todos. Miren, esta es la del McLaren. Así luce una llave de McLaren. Miren la del Bentley. Esta es una de mis favoritas. Miren qué belleza de llave. Está hermosa. Miren la del Porsche. Tiene la forma del carro. Miren qué belleza. Este es de un Rolls Royce. Vean esta de aquí. Qué belleza. Y esta es la del Aston Martin. Vean esta de aquí. Qué cool. Y tenemos la de la Lamborghini. Miren, así como luce. Esta es la de la Urus. ¿Qué tal? Pero la del McLaren me sorprendió que es muy básica, a pesar de que el carro es muy increíble. Wow. Y esta es de Rolls Royce. Vean esto. Ok, miren, me van a dejar ver el McLaren por dentro. Yo necesito saber cómo se abre. Ya me lo abrieron, pero yo no sé por dónde se abrirá esto. A ver, por aquí. Ajá, a ver. Oh, miren, no sabía cómo se abría. Yo sé que las puertas son batientes, pero no sabía dónde estaba la manilla. Y hay un pequeño botoncito de este lado aquí que te permite abrir el carro. Wow, miren esto. ¡Qué brutal! Miren, a ver, mi primera vez montándome en un McLaren. Ya hemos tenido la oportunidad de montarnos en otros autos deportivos. ¡Oh, qué cómodo! El asiento te abraza, te arropa. Está increíble. Miren esto. Miren los detalles de la tapicería. Todo de piel. Tenemos una pantalla aquí en vertical. Miren el volante. Está increíble. ¡Qué brutal! Miren, una pequeña consola aquí. Miren ahí, tiene puertos USB para cargar. Eso sí, para cargar a la suegra no hay espacio. Miren, Ramoncito se va a montar en la Rolls Royce porque es el vehículo más costoso que hay en este concesionario. Cuesta $412.000 al cambio o 1,5 millones de rial catarí. Miren esto, qué belleza. Bueno, Ramón, tú sabes que en estos carros normalmente la gente que tiene mucho dinero y tiene uno de estos no la maneja. Normalmente este tipo de vehículo tiene chofer. Entonces, bueno, yo voy a ser tu chofer esta vez. Aunque si yo tuviese una camioneta de estas, la manejaría. Yo la manejaría. Vean esto, qué estilo. Wow, vean qué increíble. Está increíble. Esto es una brújula. Es un reloj. ¿Es un reloj o una brújula? Es un reloj. Miren las pantallas, todo esto es digital. El tacómetro es digital. Miren el techo estrellado. Wow. Típico del Rolls Royce, de todo. Vean los asientos allá atrás. Aquí sí que cabe la suegra y todo el mundo. Wow. En el McLaren no. Miren, aquí le estamos mostrando los canales a los muchachos. Y miren cómo se ve mi canal en árabe allí. ¿Qué tal? Qué cool. How do you say this in Arabic? Enjoy. 1,7 No, but subscribe. اشتراك Okay. عمل اشتراك. Qué cool. أهم شيء. Bueno, vean que las aceras, todo está muy bien cuidado. Esta parte que siempre está en los árboles, en estas zonas costosas, que le ponen este tipo de rejillas para que esté todo bien impecable. Seguimos y seguimos caminando, pero no encontramos ni un defecto de esta zona. La verdad está muy bien planificada. Esto es el vivo ejemplo de que cuando algo se planifica y cuando algo se hace con un propósito, se cumple el objetivo. La verdad es que ojalá que todas las ciudades del mundo estuviesen tan ordenadas, tan limpias, tan bien diseñadas como esta. Wow, miren eso, es que no consigues un lugar que tú digas, miren, allá está ese desperfecto allí, o no me gusta esto. La verdad es que todo está muy bien hecho. O sea, yo no sé ustedes, chicos, pero yo me siento como que estoy en un parque de Disney. Sí, que todo es como muy perfecto. Todo está impecable, perfecto, súper bien diseñado.
Y la decoración además está excelente, porque eso es muy importante, ¿no? Es que mira los arquitos, por ejemplo, de aquí, que te dice que entraste como a la plaza y Sí, tal. sí, sí, sí. O sea, todo es como muy de Disney. Está Sí. todo perfecto. La verdad es que no son solamente edificios bien cuidados, sino detalles como áreas verdes o lugares para comer tan bonitos, tan así que parecen como un puestico que tú te vas a sentar ahí 20 minutos a pasar la mejor tarde de tu vida y seguir. ¿Sabe qué parece? Esos centros comerciales en donde el interior es como una ciudad. Como una ciudad. Exacto, exactamente. Sí. Y es así, te parece Te todo provoca falso, pero en gastar. realidad es verdadero. Exacto, ¿no? y provoca gastar, pero aquí no se O sea, sí, parece como una ciudad irreal. Sí, sí, sí. Realmente te da esa sensación de lo perfecta que es. Sí, sí, sí. Miren, tenemos el concesionario Porsche ahí, tenemos el concesionario Ducati de este lado, las motos espectaculares Ducati. Bueno, miren, yo no sé, yo voy a tratar de entrar a la Ducati. Vamos a ver si se puede pasar. Por allá, ¿verdad? Creo que sí. Creo que la puerta es por aquel lado. Wow, miren esto. 98.000 rial catarí, $26.000, lo que cuesta prácticamente un carro. La inicial de un apartamento. La inicial de un apartamento, exactamente. Pero esa seguramente no es la más costosa. Miren estas que son como de carrera. Esta cuesta, ¿cuánto? 125.500. Son exactamente $35.000, amigos. Esta moto cuesta $35.000. Tienen hasta la ropa, las chaquetas. Esto es para tener dinero, porque miren, una chaqueta de estas, 3.561 rial catarí, $1.000, ¿ok? Solo la chaqueta cuesta $1.000, lo que cuesta a veces un carro normalito usado. Wow, miren este concesionario. O sea, tienen motos, pero por doquier. Tienen las... más sencillas. Sí, esta es la Vespa, tienen otras marcas más sencillas, pero sin duda alguna la joya de la corona son las Ducati. Miren, aquí venden Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Gilera. ¿Cuánto? 57.000. 57.000. Wow. No, brutal. Y lo bueno es que te tienen los precios puestos, no es que los esconden ni nada por el estilo, que a veces es un problema cuando uno visita ciertos lugares. Miren esta BMW. Curiosidad. 102.000. Es la más cara que hemos visto. 102.000. No, creo que aquella estaba más cara, ¿no? 120 y pico, creo, la Ducati. Miren, estas son las BMW más clásicas. Wow, vean qué bellezas. No provoca ni sacarlas. Son motos casa rodantes. Sí. Miren todas las partes cromadas. A mí me daría dolor andar con una de estas en la carretera y que se raye. Miren, esta está hermosísima. Esta está hermosa. 76.000 rial catarí. Esta está en 71.500 rial catarí. Amigos, esta bicicleta BMW vale $2.000. $2.000, ¿ok? Ramoncito, que nos podemos permitir esto entre los tres. Yo no pago esto para compartirlo entre tres. No, y para una bicicleta. ¿Cuántos de ustedes tienen un carro que vale $2.000? Comenten allí. Ah, miren eso, ¿ah? Y una bicicleta que, o sea, para los efectos no tiene nada del otro mundo. Solo que dice BMW. No, pero tendrá algo aquí. Pero te digo que Una ni siquiera es campanita. eléctrica, Sí. pero no es eléctrica. Exacto, ni es eléctrica ni nada, solamente es de cambios. Mira, real estate, ¿cuánto cuesta aquí una propiedad? Ah, vean, vamos a ver cuánto cuesta una propiedad. Miren, 114 metros cuadrados, 1.949.400. O $600.000. Como $600.000, porque es un poco más de lo que costaba la camioneta Rolls Royce. Son $535.000 por un apartamento de 114 metros cuadrados. No está tan caro. Oh, sí, ¿no? 114 metros cuadrados, decía, ¿no? Sí, no está tan O sea, caro. no está tan caro. No está tan Yo caro, es pensaba que iban a verdad. ser 2 o 3 millones. Exacto, para Es estar verdad. aquí yo pensé que iba a estar O más sea, a ver, costoso. en París los apartamentos cuestan eso. ¿eh? Y miden la mitad o un cuarto Sí, de un eso. cuarto de eso. 25 metros cuadrados. Está bien. No está nada mal. Yo me vendría para acá a vivir sin problema, ¿eh? Ah, esto es de alquiler. 28.000 rial catarí de alquiler para una propiedad que empiezan desde los 406 metros cuadrados. $7.600 el alquiler de una villa. Para 6 personas, bueno. Wow, lo dividen ahí, pero Sí. aunque el papá es el único que trabaja y la mamá, entonces No. los hijos no va a ser- aportan nosotros mucho. tampoco. Mira, nos vamos a quedar con la bicicleta BMW. De momento, de momento. Y nos logramos transportar. Miren, cosas que se ven aquí. Hay baños en la calle, ¿ok? Como baños en los centros comerciales, como en Disney. Bueno, aquí hay baños en la calle, miren eso. O sea, quiero que entiendan que estamos en la calle, que estamos en una ciudad. Sí. O
sea, qué locura. Wow. No, miren, venir aquí fue llevarme una dosis de lo que es capaz el hombre de hacer y pensar que ni siquiera el terreno donde estamos caminando en este momento existía. O sea, esto fue puesto por la mano del hombre. O sea, fue hecho por la mano del hombre desde los cimientos, ¿ok? Porque no existía ni siquiera, no existía el terreno ni siquiera. Una locura. Ok, miren, ¿quieren saber el precio de una corona My Lord. así como esta? Con perlas brillantes, Diamantes, de oro, ¿qué más? todas las cosas que puede tener. $41.000 vale esa corona que está ahí. 41.000. Miren, por si querían saber, el precio del gramo de oro aquí en Qatar, en esta tienda en particular, está en $82. El gramo de oro es para el oro de 21 quilates. Bueno, amigos, ha llegado nuestro taxi porque nos vamos a ir de la zona donde viven los ultramillonarios al siguiente punto increíble de esta zona. Amigos, y hemos llegado a las Qatar Twin Towers. Miren qué belleza, qué diseño, miren qué espectáculo. Es un rascacielos en la zona de Lusail, ¿ok? Aquí en Qatar, mide 211 metros de altura y tiene 40 pisos. Fue construido este año, en 2022, y todavía, como se puede observar, están haciendo trabajos, todavía no están ni siquiera terminadas. Seguramente las terminarán un día antes de que comience el Mundial dentro de pocos días. Contará con 2 hoteles de lujo, además de apartamentos, oficinas, tiendas y restaurantes. Seguramente se estarán preguntando el porqué de la forma, o sea, se ven increíbles, pero el porqué. Bueno, ellas representan las tradicionales espadas de escimitarra. Fíjense que alrededor ya se están haciendo paseos, ¿ok? Toda esta parte peatonal para trotar, para hacer ejercicio, para andar y caminar. Y fíjense cómo cuidan la estética hasta de los lugares que no hay nada, estos terrenos baldíos. Fíjense que tienen estas vallas con estos decorados, miren, caballos, parece como un establo, unas pequeñas casas. O sea, cuidan cada detalle que se vea increíble. Esto está un poquito lejos de la zona donde estábamos, a pie. En carro son unos 10 minutos aproximadamente. Fíjense cómo hacen la entrada para ingresar a ese terreno baldío. Fíjense que es una puerta, pero vean los detalles que les hacen. Parece la entrada de una casa tradicional. Miren qué hermosura de sitio. La verdad es que estoy muy agradecido por tener la oportunidad de visitar todos estos lugares que están siendo terminados en este momento. Ni siquiera están listos del todo y los estoy conociendo antes. Y la verdad es que esto se va a convertir seguro en un lugar icónico que ver y visitar en Qatar, porque además lo colocan en todas las imágenes publicitarias sobre visitar Qatar. Esta, sin duda alguna, es una de las torres emblema, ícono del país. Bueno, ya saben que los dátiles vienen de la palmera datilera, ¿no? Y estas que están acá son precisamente eso. Y ya hemos visto algunos por aquí en el piso. Se dan el lujo de tener esto tirado en el piso, por ejemplo. Miren esto. Esto es un dátil, que los venden bastante costosos en los supermercados en Occidente, por otras partes del mundo. Pero aquí es como el mango en Venezuela, como podríamos decir cualquier fruta común en otra parte del mundo. Amigos, habiendo llegado a este lugar y ver esta estructura que tenemos detrás de nosotros, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se les viene en la cabeza cuando ven lugares así? Yo, lo primero que me viene a la cabeza es lo increíble que es el hombre, las cosas que es capaz de idear y las cosas que somos capaces de construir, ¿no? Cuando queremos utilizar pues el cerebro para cosas positivas y buenas, es de verdad increíble lo que hasta donde podemos llegar. Así es. Y eso que a veces, bueno, el hombre no siempre está 100% concentrado en hacer el bien, pero si solo nos concentráramos en hacer eso, en que todas las cosas que pensemos con esta cabezota las hagamos para hacer algo para el bien de la humanidad, creo que estaríamos años luz de lo que estamos actualmente. Sí, ese hay mil cosas. Pero bueno, es que la forma del edificio, la organización, toda sí, es que está muy bien pensado. La verdad me dejó boquiabierto. Yo no me imaginaba que fuese tan increíble. De hecho, yo creo que en cierta forma Qatar supera a los Emiratos Árabes. ¿Tú crees? Yo que he estado yo conozco prácticamente todo el Golfo Pérsico, a excepción de Arabia Saudita, y este país es el número 1. Mire, y que lo diga Ramón, que ha recorrido países, ya es mucho. Pero bueno, lo tendremos que comprobar en este canal de YouTube cuando tengamos la oportunidad de visitar Dubái. ¿Quieren que vayamos a Dubái? Déjanos en los comentarios.
Bueno amigos, y creo que hemos terminado este recorrido por las zonas más exclusivas de Qatar, de la capital Doha y de sus alrededores. Creo que se pueden llevar una idea bastante clara de lo que es las zonas de ricos, las zonas donde viven, donde compran y donde se esparcen la gente que tiene más dinero en este país. Los ultramillonarios que todavía en construcción y que son específicamente hechas para el evento del Mundial. Vamos a hacer un próximo video, que por cierto vamos a hacer un próximo video recorriendo muchos de los lugares, de los estadios y de toda esa historia que está detrás de este evento mundialista. Así que no te despegues de este canal, te invito a suscribirte, activen las notificaciones para que no se vayan a perder los próximos episodios. Y además amigos, es un apoyo invaluable para continuar haciendo esto que tanto me gusta, ustedes tanto disfrutan, se entretienen y aprenden. Si me quieren seguir a detalle en el momento en que estamos en los lugares, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Allí les comparto todo lo que estoy haciendo antes de que vean estos videos por YouTube. Amigos, desde aquí, desde Qatar, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.